Dios les bendiga. Vamos a dar oración, por favor. Gracias a Dios por este día. Ahí en su lugar los invito a que me acompañen en esta oración. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo que tú preparaste para las familias, para tus hijos, Señor. Este instituto bíblico que tiene como propósito afianzar la vida en la fe, afianzar la vida en el conocimiento de tu palabra, y que no perezcamos porque carecemos de ella, Señor. Todo lo que proviene de ti es útil, Señor, para redarguir, para instruir, para enseñar, Señor. Y queremos en este tiempo aprender más de tu palabra, Padre. En el nombre precioso de Jesús, amén. Bien. Por favor, si me regalas monitor 1 y le bajas un poquito en sala. Gracias. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 20. Y el tema para el día de hoy es honra a tu padre y a tu madre. Evidentemente, todos tuvimos padre y madre. Si tienes aún, pues es un privilegio, es una bendición. Pero si no están contigo, ¿sabes? Estaba leyendo hasta 10 generaciones cuántas personas tuvieron que pasar para que tú estuvieras en el día de hoy, y son más de 320 personas que soportaron hambres, soportaron enfermedades, guerras incluso. Como haya sido la circunstancia, Dios ya te tenía en su corazón para que vivieras en el día de hoy. No eres un error, no eres una casualidad del destino, ni mucho menos algo no deseado. La palabra de Dios dice que Él formó nuestras entrañas y que en nuestro embrión vieron sus ojos, que Él formó todo lo que había en nosotros conforme a su libro de vida. Todo lo que estaba escrito en su libro lo formó en nosotros sin faltar ninguna cosa. Evidentemente sabemos desde pequeños que los mandamientos del Señor, el quinto de ellos, honrarás a tu padre y a tu madre, pues es un mandamiento. Ahora sí que, perdón que sea redundante, pero es mandamiento del Señor, honrar a papá y a mamá. Los 10 mandamientos en el Éxodo 21, vamos a leerlos a manera de repaso. Dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí hago un breve paréntesis, porque en esta misma cita se encuentra en el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 5, 16, y no solamente dice que te va a dar largura de días, sino tiene una promesa. Dice: honra, Deuteronomio 5, 16, a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, no solamente tienes largura de días cuando honras a papá y a mamá, sino también estás garantizando un bienestar, estás garantizando que te va a ir bien en la vida. Y yo creo que es sensato, ¿verdad? Que primero que nosotros querramos el bien para nosotros. Para eso trabajamos, para eso nos esforzamos, para eso planeamos, para tener un futuro de bienestar, pero también para heredarle a nuestros hijos un futuro de bienestar.
no solamente cuando muramos, sino heredarles en vida cosas buenas, ¿verdad? Dice la palabra siguiendo en Deuteronomio, en Éxodo, perdón, 20:13, vienen los demás mandamientos. Los primeros tienen que ver con Dios directamente y su nombre, su día de reposo, y hasta el quinto, que es que honres a papá y a mamá. A partir de ahí viene la relación del hombre con su prójimo, y en el versículo 13 dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, el tema central: honra a tu padre y a tu madre. Pues le agradezco a Dios, le agradezco a Isaías y a Ale que me conceden esta oportunidad de dar este mensaje, porque es importantísimo en la vida del creyente. Mira, yo me puse en oración para poder identificar los puntos que se tendrían que hablar en esta sesión, y el Espíritu Santo me guió a poder hablarte de por qué es importante este mandamiento y por qué el Señor no lo pasó por alto. Sabes, el Señor pudo haber dado otro tipo de mandamientos dentro de los 10 primeros. Hay más mandamientos, no son los únicos los 10, por supuesto hay más, pero el Señor lo identifica como primordial porque tiene una relación directa con la manera en la que Él ve al pueblo de Israel y la manera en la que ve a aquellos que se acercan a Él y le reciben. Tenemos que identificar la relación que Dios tiene con aquellos que le reciben. Ya hemos leído en la Escritura que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Dios no solamente nos ve como creación, sino nos ve como sus hijos. Y vamos a leer juntos en Lucas 3, versículo 34, y vamos a identificar que Adán, el primer hombre que Dios creó, fue hijo de Dios. ¿Por qué es importante identificar eso? Porque este es el tipo de vínculo y de relación que Dios quiso tener con la humanidad. Ese vínculo que sabemos se quebrantó por causa del pecado, y el Señor, aunque ama a la humanidad, aunque amó a Adán, todavía no había la obra redentora del Señor Jesucristo. Adán, por causa del pecado, tuvo que ser echado de Edén. Y en Lucas 3 vamos a identificar que está toda la genealogía del Señor Jesús, pero vamos a leer desde el 34, desde Jacob para atrás. Dice Lucas 3:34 que fue hijo de Jacob, hijo de Isaac. Está hablando desde el Señor Jesús hasta Adán. Dice: hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, y al final dice: hijo de Adán, hijo de Dios. Este vínculo, por supuesto, al ser humano se le atribuye, hay en la Biblia distintos tipos de lo que refleja a Dios como un padre. Él es el padre de los seres angelicales o seres celestiales. El ser humano o del ser material, también Dios es su creador y es su padre. Pero la Biblia menciona a Jesucristo como el segundo Adán, y que primeramente Adán no tuvo un progenitor como una mamá y un papá como todos nosotros, sino que fue creado directamente del polvo y soplado el aliento del Señor sobre la vida de este hombre.
No así en el caso del unigénito de Dios, que es Jesucristo, nuestro Señor, porque el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, es decir, los genes y la identidad y todo, Dios mismo encarnado utilizó el vientre de una mujer, para que fue María, por supuesto, para que fuera nacido no de sangre, sino nacido por el Espíritu Santo, un nuevo ser humano que vivió en justicia, que vivió en rectitud, que vivió consagrado y que vivió desde su infancia, lo vamos a ver en un momento, relacionado a su Padre Celestial. Entonces, Jesucristo sabía quién era su Padre, y aún en la tierra cumplió los mandamientos de honrar a su Padre terrenal y a su madre. Nosotros vemos distintos pasajes donde vemos que el Señor se refiere a sus hermanos, se refiere a sus papás físicos, no con menosprecio ni con falta de respeto, pero le da una prioridad a quien es su padre, quien le engendró, quien le hizo estar en el vientre de su madre. Y él, por supuesto, tenía que llevar a cabo todos los mandamientos que el Señor había estipulado, porque era necesario que el Señor cumpliera toda justicia. Si el Señor Jesús no hubiera cumplido alguno solo de los mandamientos, la palabra dice que el solo hecho de transgredir un solo mandamiento nos hace culpables de todo, de toda la ley. Entonces el Señor Jesús honró a José, honró a María como padres terrenales. Sin embargo, la Biblia dice que también él tenía un vínculo muy estrecho con quien era su Padre Celestial. Dice la Escritura en Lucas 2:26: aconteció 3 días después, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, cuando el Señor Jesús se quedó en el templo y sus padres ya se habían ido camino a Jerusalén, a su tierra. Y dice que los doctores les estaba oyendo y les estaba preguntando. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis o me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo quiero hacer la diferencia en este mismo versículo, que tú puedas identificar. En el versículo 48, María le dice: he aquí tu padre, con minúscula, porque se refiere al padre terrenal, se refiere a José, tu padre y yo, ¿verdad? Está haciendo alusión al papá físico. Pero en el versículo siguiente, en el versículo 49, dice el Señor Jesús: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre? Y aquí tenemos a Padre con mayúscula. ¿Por qué? Porque Padre con mayúscula es un nombre propio. Padre con mayúscula es un nombre propio. No lo busques, pero dice la Escritura en Isaías capítulo 9, y este pasaje es clave cuando en algunas sectas y en algunas doctrinas que le quieren quitar la deidad que el Señor Jesús tiene, y quieren decir que Jesús era un hijo de Dios como de los hijos que tantos tiene, diciendo que Jesús no es Dios, sino que incluso Satanás, cuando se presentó delante de él en el libro de Job, delante de Dios, dice que vinieron los hijos de los hombres, vinieron los hijos de Dios, entre los cuales venía Satanás, y lo quieren poner en el mismo lugar que Satanás. Pero dice la Escritura en Isaías 9, he aquí un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Principado significa autoridad. Y llamarán su nombre admirable, es decir, su nombre, y todas vienen con mayúscula: admirable, consejero, Dios fuerte. Y esa profecía está hablando de Jesús. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces el nombre del Señor es, gracias allá que lo pusieron, el nombre del Señor es Padre, y por eso está aquí con mayúscula. Y dice: ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Versículo 50
estamos en Lucas 2:50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaban sujetos a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Había la costumbre entre los judíos, al igual que muchos de nosotros, que al hijo primogénito, a alguno de ellos se le solía poner el nombre del padre. Incluso vemos, por ejemplo, en Juan el Bautista, cuando Zacarías recibe la visión de que iba a ser papá. Habían sido estériles por muchos años, y cuando nació y él estaba en el templo, él escribió, el Señor le dijo que se iba a llamar Juan. Y todo el mundo pensaba que se iba a llamar Zacarías, pero no, él dijo su nombre es Juan. Y cuando puso eso y ya nació el bebé, su lengua se le desató, empezó a hablar. ¿Sabes? Es como, por ejemplo, Octavio, su papá, ¿cómo se llamaba tu papá? Como mi hermano Rey, su papá se llama Rey, y etcétera, etcétera, ¿no? Ya está Ezequiel, que su hijo se llama Ezequiel, y bueno, es una costumbre. Sucede que seguramente alguien le iba a decir a José, pues ponle José a Jesús, ¿no? O ponle como alguno de tus padres, ¿no? Isaí, David o algún otro nombre. Pero el Señor Jesús, el Señor Dios se anticipó a eso, y a través de los ángeles les dijo a María y a José que llamarían su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y llamará su nombre Jesús, dice también en Lucas, cuando el ángel ve a María y dice, tendrás un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús es la palabra aramea Yahshua, que pues bueno, tiene implícito el nombre Yah, que se refiere a Jehová. El Señor Jesús tiene el nombre de su Padre dentro de su propio nombre. Y también vemos que en todo momento que el Señor Jesús estaba diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la vid verdadera. Cada vez que el Señor Jesús decía esto, Él estaba diciendo el nombre de su Padre, que es Dios, porque el nombre yo soy es el nombre de Dios, y es con mayúscula. Yo soy es nombre de Dios. Sabemos entonces que Jesucristo es el camino al Padre. En Juan 14:8 la palabra de Dios dice que Felipe se acercó al Señor y le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo tiene que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y de misma manera, ya lo leímos hace un momento, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, versículo 13, esto es importantísimo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, es importantísimo la relación que hay entre Dios, el creador universal de todo el universo, de lo que vemos, de lo que no vemos, de lo espiritual, de lo material, con los seres humanos. Él quiere tener este vínculo de paternidad. Y para que nosotros podamos acercarnos a Él, entonces, y que podamos nosotros tener esa relación también de hijo hacia papá, nos ha dado primeramente el ejemplo de Jesucristo como hijo que hizo la voluntad de su Padre, pero también nos ha dado un padre y una madre aquí en la tierra para que nosotros sepamos que si sabemos honrar a nuestros padres que vemos, pues también sabremos honrar a nuestro Padre Celestial al cual no vemos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Vamos bien hasta aquí? Dice la palabra, vamos a hablar un poquito de la paternidad de Dios. Dice la Escritura que en Deuteronomios 5:4, por favor.
Me parece que es 6:4, perdón. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira, el versículo siguiente nos muestra la manera en cómo tenemos que ser padres. Dice en el versículo 7: estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es decir, Dios le está diciendo a su pueblo que los responsables de enseñarles estos mandamientos a los hijos somos nosotros los padres. No solamente el mandamiento de honrar a papá y a mamá, sino todos los mandamientos. Nuestros hijos, aunque tienen vienen con un espíritu dispuesto a buscar a Dios, no lo harán de manera eficiente como si un padre directamente les enseñara a sus hijos a amar a Dios. Si les enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, sabes, no les va a costar trabajo ninguno de esos mandamientos. También hablando de la paternidad en Dios, es decir, cómo ser padres, dice la escritura en Proverbios 31:10, el hijo sabio, en Proverbios 31 dice: la mujer sabia edifica su casa. En Proverbios 10:10 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, los padres de familia, en especial el varón como cabeza, deben mostrarle a sus hijos el servicio a Dios, la adoración a Dios y la honra a Dios. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Pasando un poquito más adelante, en el versículo 17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Así que el mejor ejemplo que podemos dar y enseñar a nuestros hijos acerca de cómo honrar a Dios está también en la manera en que nosotros honramos a Dios. Y si tú le quieres enseñar a tu hijo a honrar a Dios, tu mejor ejemplo, si es que aún viven los abuelitos, es muéstrale tú cómo tú honras a tus papás. Alejandra nos comentaba que ella veía el testimonio de su familia, veía el testimonio de los pastores, y la realidad es que cuando un padre muestra un honor y un respeto a sus papás, el hijo y las siguientes generaciones no tendrán dificultad de poder hacerlo, porque un hijo puede escucharte los consejos, pero el ejemplo va a arrasar. Definitivamente el ejemplo va a arrasar. A veces, aunque sin que lo digas, el solo hecho de que te vean que tú lo hagas por tus padres, ellos solitos lo van a hacer también. No sé si tengas la imagen, Caro. Hay una imagen que hay una casita, hay una historia acerca de un papá que a la edad de que sus papás, cuando ya cumplieron estaban en la vejez, pues los mandó al asilo. Y pues él estaba contento porque dice: pues está en un lugar digno, pues nadie lo molesta, y pues cada cierto tiempo lo voy a ver, 2-3 meses. Y ahí lo dejó. Bueno, es la cultura occidental hoy en día, ¿verdad?, de dejar a los abuelitos en los asilos. Pero sabes, el hijo, cuando llegaron a casa, el hijo empezó a dibujar sus dibujitos y dibujó 2 casas, una grande donde había un papá con sus hijos y una mamá, y después de esa casa alrededor había otra casita, y el papá se acercó y dijo: oh hijo, qué bonita casa, y esa familia, ese soy yo, ¿verdad? Tu mamá, tú y tu hermana. Y dice: no papá, soy yo, quien va a ser mi esposa y mis hijos. Ah, y esa casota, no, pues es la casota que Dios me va a dar.
Y la casita esa chiquita que está hasta allá, esa es la casita donde te voy a mandar cuando seas viejito. Entonces es como que se estaba repitiendo lo que sembró, estaba cosechando, porque el hijo no lo quería hacer por maldad, simplemente él estaba entendiendo que cuando los papás son viejitos, pues hay que mandarlos al asilo, ¿verdad? Para que no den lata. Pero no aquí. Mira, cuando estábamos sirviendo en San Miguel Toto, es increíble la cantidad de personas que abandonaron a sus padres, que los despojaban de sus terrenos. Se subió la plusvalía en esa zona de Metepec. Aquí está Lupita y su familia, que no me dejarán mentir. Los terrenos que ya eran económicos hace 20 años, ahora pues se subieron de precio, y los hijos vieron con signos de pesos esos terrenos y a ver, fírmame aquí, papá, a ver, ya, sácate, y este terreno, déjamelo porque vamos a venderlo para construir casas. Hoy en día, pues bueno, ese es el pan de cada día, así es en el mundo, pero no en los hijos de Dios, porque en los hijos de Dios hay una reverencia a Dios, hay un amor a Dios, y por ese amor a Dios nosotros también expresamos un amor hacia nuestros padres. Hay una historia también acerca es un video que pues ha circulado mucho por muchos años, de un papá que le pregunta a su hijo: ¿qué es eso, papá? Y el hijo le responde: es un pájaro, papá. Y después otra vez pasa por ahí otro pajarito y le dice: ¿qué es eso? Y el hijo: es un pájaro, papá. Y por allá pasa otro pajarito y le dice: ¿qué es eso? Papá, no me hagas esto, no me fastidies, ya te dije que es un pájaro, ni modo que no sepas que es un pájaro. Entonces el papá lo detuvo, lo calló, fue al carro, sacó su diario, lo abrió en cierta página, lo señaló y le dijo: léelo en voz alta. Y cuando lo leyó este hijo, empezó a leer: hoy mi hijo y yo fuimos al parque, nos divertimos mucho. Él apenas con 3 años está descubriendo muchas cosas acerca del mundo, y al observar unos gorrioncillos me preguntó: ¿qué es eso, papá? Y yo le dije con mucho amor: es un pájaro. Y me lo volvió a preguntar por 22 veces: ¿qué es eso, papá? Y le dije, cada vez que me decía, yo le daba un abrazo y le decía: es un pájaro. Y nos la pasamos súper. Entonces el hijo se arrepiente y se da cuenta que lo que hizo su papá por él, en algún momento tenía que él que replicarlo. Hoy en día se dice que nuestros padres, o los padres de hoy, se tienen que preparar para ser padres de padres. Espero darme a entender con esta expresión. Ser padres de padres significa que un tiempo nuestros papás a lo mejor van a necesitar los mismos cuidados que ellos nos daban cuando nosotros éramos pequeños, y eso es un honor, eso es una bendición. Que los carguemos, que los besemos, que les preparemos la comida, que les preparemos un lugar, un espacio. Eso es un alto honor. Sin embargo, cuando nuestros padres no conocieron a Dios, si nuestros papás no conocieron a Dios, estamos hablando este mensaje entre creyentes, entre personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Si hay alguien que nos visita por primera vez, que trato de observar, pero no veo a alguien que venga por primera vez. Acá hay una familia. Les damos la bienvenida, pero bienvenidos. ¿Han recibido a Cristo en su corazón? Ahora, ¿saben? Tenemos a Dios, tenemos su amor. Y tal vez no podemos hacer mucho por lo que nuestros padres en el pasado hicieron. Si nuestros papás no conocieron al Señor, es muy probable que su paternidad haya tenido fracturas, haya sido una paternidad equivocada, te hayan dado un mal ejemplo o te hayan violentado de cualquiera de las formas. Es más, yo quería hacer la pregunta: ¿cuántos de aquí son hijos perfectos? Levante su mano el que sea hijo perfecto. No vino. Entonces, si no supimos ser hijos perfectos, por ende, no sabremos ser padres perfectos. Y ahora, pues bueno, también como seres humanos cometemos errores, ¿verdad? Pero cuando un padre no tiene la identidad de hijo de Dios en su vida, si no se identifica como hijo de Dios, seguramente llevará a cabo su paternidad a la manera en la que la aprendió de sus propios padres. Es decir, va a replicar lo que él entendió como paternidad.
Y por eso nosotros vemos que hay patrones que se repiten constantemente por generaciones. Y mucho más cuando hay pecado en la familia, porque la Escritura dice que en Éxodo 20:5 y 6, que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero también hace misericordia a millares. Cuando un padre o madre de familia recibe a Jesús en su corazón y pide perdón al Padre por sus pecados, debe confiar en la fidelidad y justicia de Dios, quien le perdona. Sin embargo, es imprescindible pedir perdón también a los hijos por abandonos, ausencias, por griterías, por malos ejemplos, por malas palabras, maldiciones, golpes, abusos, omisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a hacer como un parteaguas aquí. Tal vez tu papá no te enseñó cómo ser papá y tú no conocías a Cristo, fuiste y tuviste errores en tu paternidad y tus hijos están contigo. Sabes, ahora que has recibido el perdón de Dios, también tú debes de saber pedirle perdón a tus hijos por esto. Respecto a los hijos que no perdonan a sus padres, los padres no deben de caer en condenación, porque el Señor no vino a condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Si el hijo no conoce la palabra de Dios, se debe permanecer en oración y ser perseverantes en perdonar cada ofensa de los hijos. Poner a sus hijos en las manos de Dios para que sea el Padre quien trate con sus corazones. Dios tiene una manera especial. Dice la palabra que Él da gracia al humilde, pero también humilla al soberbio. Y si nuestros hijos son soberbios en no perdonar, ¿sabes? Déjaselo a Dios. Y el Señor sabe tratar con los soberbios y los sabe humillar, no a manera de hacerlos sufrir o hacerlos lastimar, sino a manera de que sean humildes y reconozcan. El Señor trata con mucho amor sus errores. Pero si el hijo conoce la palabra de Dios, ese hijo entonces no tiene ningún argumento suficiente para decir que no puede perdonar a sus progenitores, sea lo que sea que hayan hecho, toda vez que el perdón no se determina en base a un juicio, sino en un acto de amor. El perdón no es por saber qué tan bueno o malo fue papá, sino porque el amor de Dios está con nosotros. En especial, un hijo de Dios debe de tener presente los 10,000 talentos que el Padre Celestial le perdonó. Si una persona tiene en cuenta esos 10,000 talentos, no le será imposible perdonar los 300 denarios que su padre o madre le debe. Así que, hijos, si tu papá, en el caso de los hijos, ha fallecido, no está en casa, tal vez nunca lo conociste, o simplemente tu padre por orgullo no tiene la disposición de pedirte perdón, no es para ti necesario o que sea necesario que venga el papá para pedirte perdón. Posiblemente ni lo haga en el futuro, no lo estoy declarando, solamente es al hablar una de las posibilidades que hay. Dice, si los padres han fallado, si abandonó, tal vez hubo violación, hay ahorita con este asunto de lo que es el aborto, muchos testimonios están saliendo acerca de personas que dicen, sabes, mi mamá fue abusada, fue violada, pero decidió tenerme y le agradezco. No conozco a mi papá, pero lo perdono, perdono lo que le hizo a mi madre. Pero te voy a decir algo, en el ideal suponiendo si una pareja hicieron bien las cosas, se guardaron en su noviazgo, tuvieron su matrimonio, consumaron eso amor con un hijo, a lo mejor el mundo dice, pues ese hijo vale 10, pero a lo mejor si eran novios y se adelantó, y antes de casarse tuvieron un hijo, en el mundo como que le bajan la categoría y dice, ese tuvo un 7. Y si la mamá fue violada, el mundo lo que está diciendo es, ese hijo no vale, la ley te permite matarlo. Yo te pregunto, ¿vale más o le podemos dar más categoría a un hijo que tuvieron buenos padres o que se adelantaron o que nació por violación? ¿Es mejor un hijo que tiene esa capacidad, o una vida vale más por eso? Por supuesto que no, porque la vida es el milagro de Dios, que le sople el aliento a una persona.
Entonces, si fue el caso de alguno de los que están aquí, que papá abusó de mamá, te abandonó o ya falleció, se debe de perdonar esa ofensa por sanidad del alma. Evidentemente ya no estará ahí el papá o la mamá para decirte que lamentan lo que sucedió, pero hay una analogía acerca de esto y que es del perdón. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en los Romanos, cuando alguien cometía asesinato, el castigo era que ese cuerpo que estaba muerto, descomposición, se le ataba al cuerpo por la espalda de esa persona. Y sabes, cuando se descomponía ese cuerpo, los gusanos también se comían el cuerpo de la persona que estaba bien. Imagínate qué dolor, ¿verdad? Qué sufrimiento. Y así sucede en el alma cuando una persona no perdona. Lo que está sucediendo es que tiene atado espiritualmente una persona en su vida y están carcomiéndole esos pensamientos de falta de perdón, de odio, de resentimiento, de amargura. Y por eso, para tu propia sanidad, tú debes perdonar a tus propios padres si es que ellos te han fallado. Ahora, si los padres te piden perdón, deja el orgullo, pídele al Padre Celestial que te conceda de su gran amor, porque dice la palabra en 1 de Pedro 4:8: ámense los unos a los otros. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor de Dios cubre multitud, no solamente uno, ni dos, ni tres, ni 10, sino todas las multitudes de pecados, tanto que nosotros hacemos hacia Dios, pero también de los que el prójimo hace hacia nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 4, 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, aquí está hablando de hermano en la fe, pero hablemos de padres, y aborrece a sus papás o a quien le ofendió, es mentiroso. Pues el que no ama a su prójimo, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos el video de Hugo, el segundo que te mandé de la película. Yo quiero hacerles una recomendación para que en un tiempo de familia ustedes puedan ver una película que se llama Si solo pudiera imaginar. Seguramente han escuchado este canto que dice: solo me imagino cómo sería cuando camine junto a ti. Esa canción o esa alabanza tiene una historia. Yo te invito, búscala, está en YouTube, la puedes rentar ahí, también está en Play Store, o la puedes buscar en internet. Vamos a ver el tráiler de la película, dura 2 minutos. Es una canción asombrosa. Solo se me ocurrió, como en 10 minutos, creo. Bart, no te tomó 10 minutos escribirla, te tomó una vida. ¿Cómo lo hiciste? Nunca le he contado mi historia a nadie. Cuando tenía 10 u 11 años, la vida era difícil. ¿Dónde está mamá? Se fue. Ya no me quiere. ¡Mamá! Y tampoco a ti. Y siempre me ha gustado la música. Pero encontré unas canciones y pues yo me aferré a ellas. Me dieron esperanza. Dios mío, esa no puede ser su voz. Porque la necesitaba. Papá, yo puedo hacerlo. No, no puedes. En un abrir y cerrar de ojos te darás cuenta de que no eres nadie por seguir tu sueño estúpido. Me voy, Shannon. Quiero que sepas que rezo por ti siempre. Y en verdad espero que encuentres lo que sea que estás buscando. ¿De qué estás huyendo? Mi papá. Pues escribe de eso, que ese dolor se convierta en tu inspiración. Tengo que resolver algunas cosas, pero lo hago de la única manera que sé, escribiendo una canción. ¿Tienes hambre? Puse la mesa. ¿Qué es esto? Quiero arreglar las cosas entre tú y yo. Mi papá
papá era un monstruo, pero yo vi a Dios transformarlo. Tienes un don, un gran don. No pensé que Dios pudiera hacer eso. Así que escribí esto para mi padre. Pero el puro corto o el puro tráiler, cuántas cosas movió en nuestro corazón, ¿verdad? Estoy por concluir, y eso ya no es necesario que lo pongan, el comercial, gracias. Pero debemos saber que tenemos autoridad sobre lo que hemos vencido. Di conmigo, tenemos autoridad sobre lo que hemos vencido. Escucha, de tal manera que si puedes perdonar el pasado relacionado a tus padres, el Señor puede restaurar, redimir todo lo que creías perdido en tu vida, y sobre todo tendrás la autoridad moral y espiritual de enseñar a tus hijos, nietos, a honrarte a ti y a honrar a sus padres. Dice la palabra que este mensaje de honrar a Dios, de honrar a los padres, es un mandamiento, pero también Dios tiene implícito una promesa. Ahí dice que va a darte largura de días, y también dice que te va a ir bien en la tierra. Y existen distintos consejos en la palabra para que te vaya bien en la tierra. Por ejemplo, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Josué 1:8 y 9 dice: que se guarda, estas palabras que te mando, que te prescribo hoy, no se apartarán de tu boca, sino que las guardarás y meditarás en ellas de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Deuteronomio 1:28 dice que todas estas bendiciones te alcanzarán y te vendrán a ti si oyeres y pusieres por obra su palabra. Y Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor te da. ¿Sabes? Yo quiero cortar hasta aquí por cuestión de tiempo, porque estando juntos en esta reunión, es importante que podamos orar como familias, que como padres sepamos mostrarle el ejemplo. Si tus papás viven, muéstrales honor para que tus hijos vean tu ejemplo, no solamente escuchen tus palabras, sino vean tu ejemplo. Y si tú eres hijo de familia, honra a papá y a mamá. Pero también, si tus papás ya no están contigo, o por algún motivo se apartaron o se fueron y nunca te pidieron perdón, suelta eso en el nombre de Jesús y concede ese perdón, aunque no te lo hayan pedido, para sanidad de tu alma. Y las familias que estamos aquí, pues vamos a bendecirlas. Yo quiero pedirles por favor que puedan ponerse de pie, y así como familias puedan unirse tomados de sus manos. Y quisiera pedirle por favor a nuestro pastor Reinaldo, que pudiera ministrar a las familias y a los padres en esta hora. Qué poderosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuántas cosas hay. Es como una fuente de agua inagotable. Si está tu familia ahí, abrázala, júntate. Si no está, pues júntate con alguien. Dile: también puede ser mi familia si tú quieres. Dice la palabra de Dios que el Señor nos bendecirá. Júntate ahí con la persona que está a tu lado. Júntate, hija, con alguien, vente. Padre, te damos gracias, Señor. Sabemos que no hemos sido padres perfectos, ni tampoco hemos tenido padres perfectos, pero tú nos das la oportunidad, Señor, de remendar todas las cosas que no hicimos bien. Pero tú sí eres el Padre perfecto, Señor. Tú no nos has dejado, no nos has abandonado, Señor. Has tenido cuidado de nosotros estos años, esta
en esta vida, Señor, y lo tendremos hasta el último día de nuestra vida, pero aún aquí entendemos que nuestras generaciones futuras no carecerán de nada, Señor. Gracias porque aún en medio de lo que estemos viviendo, tú harás milagros, Señor. Tú harás milagros en la paternidad, tú harás milagro en el corazón de nosotros para no sentirnos solos, vacíos, abandonados, sino que sabemos, Señor, que el Padre por excelencia nos abraza y nos toma de la mano. Señor, gracias. Si no hubiéramos llegado aquí, Señor, no sabemos qué realmente hubiera pasado, Señor, pero tú has tenido misericordia de nosotros. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Bendices las descendencias, aún las que no han nacido, pero que ya vienen, Señor. Descendencias de hijos e hijas de Dios, tuyos poderosos, Señor. Gracias por lo que haces, Señor, y lo que seguirás haciendo. Únenos, que seamos testimonio a las familias de la tierra, Señor. Que tú eres nuestro Padre, que tú nos has dado todas las cosas, Señor, y que tú eres fiel, Señor. Te adoramos, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Me imagino cómo sería cuando camine junto a ti. Solo me imagino